¿Cómo debemos vivir entonces? Una serie en 10 partes de Francis A. Schaeffer. Narración en español, Rubens Medel. Octavo episodio. La época de la fragmentación. Monet, Renoir, Pissarro, Sisley y Degas eran naturalistas, como se llamó entonces a su pintura. Eran impresionistas. Pintaban lo que les impresionaba a la vista. Pero ¿había realidad detrás de las ondas de luz que les llegaban a la vista? Después de 1885, Monet llevó esto hasta su conclusión y la realidad tendió a transformarse en un sueño. El impresionismo abrió el camino para que el arte llegara a ser el vehículo del pensamiento moderno. En tanto la realidad se transformó en un sueño, el impresionismo se vio desplazado. Estos hombres, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Seurat, todos los grandes postimpresionistas sintieron el problema, la falta de significado. Decidieron resolver el problema, encontrar una forma de regresar a la realidad, a lo absoluto, más allá de las cosas individuales, más allá de los particulares. Finalmente, fracasaron. No estoy diciendo que los pintores estuvieran conscientemente pintando su filosofía de la vida, pero sí digo que en su obra en general, su concepto del mundo se reflejaba a menudo. Cézanne redujo la naturaleza a lo que él consideraba las formas geométricas básicas. En esto buscaba un patrón universal que abarcara todo tipo de cosas individuales en la naturaleza misma. Esto dio una apariencia mutilada y fragmentada a sus pinturas. En sus bañistas hay mucha frescura, mucha vitalidad y absoluta maravilla en el equilibrio de la pintura en general. Pero pintó no solo la naturaleza, sino al propio hombre en forma fragmentada. Quiero enfatizar que no estoy minimizando a estos hombres como hombres. El leer a Van Gogh en sus cartas es llorar por los tormentos de un hombre sensible. Tampoco minimizo su talento como pintores. Sus obras, sin duda, son a menudo de gran belleza. Pero su arte sí llegó a ser el vehículo del concepto que tenía el hombre moderno sobre la verdad quebrantada en la vida. La pintura pasó de la unidad a la fragmentación, al igual que la filosofía. En 1912, Kandinsky escribió un artículo diciendo que, al ver que la antigua armonía, que era una unidad de conocimiento, se había perdido, existen dos posibilidades únicamente: extrema abstracción o extremo naturalismo. Ambas, decía, eran iguales. Con esta pintura, el arte moderno apareció. Picasso lo pintó en 1907 y lo llamó Las damiselas de Avignon. Une así la fragmentación de Cézanne con el concepto de Gauguin sobre el noble salvaje, empleando la forma de las máscaras africanas que eran populares en el círculo del arte parisino de esa época. En las grandes obras, la técnica se une al concepto del mundo, y la técnica de fragmentación encaja bien con el concepto del mundo del hombre moderno. Un panorama del mundo fragmentado y del hombre fragmentado, y un completo rompimiento con el arte del Renacimiento que estuvo basado en la esperanza del hombre humanista. Aquí, el hombre está hecho para ser algo menos que hombre. La humanidad está perdida. Hablando ahora sobre Picasso, de la colección privada de sus grandes obras, David Douglas Duncan dice: claro está que ninguna de estas pinturas fue en realidad un retrato, pero es la profecía de un mundo en ruinas. Pero Picasso mismo no podía vivir con esta falta de humanismo. Cuando estuvo enamorado de Olga y más tarde de Jacqueline, no las pintó de una manera fragmentada. En momentos cruciales de sus relaciones, las pintó tal y como eran, con todo su talento y toda su humanidad.
Y cuando pintaba a sus propios hijos, no empleaba sus técnicas y presentaciones fragmentadas. Deseo que entiendan que no estoy diciendo que la ternura y la humanidad jamás estén presentes en el arte moderno, pero en tanto las técnicas del arte moderno avanzaron, la humanidad se fragmentaba cada vez más. Lo opuesto a fragmentación viene siendo unidad. Y los antiguos pensadores filosóficos creyeron que podían obtener esta unidad a partir de una base humana. Y luego se olvidaron de esto, y el pensamiento moderno ha aceptado la fragmentación como un fracaso, en realidad un fracaso que la mentalidad humana, partiendo de ella misma, no puede obtener una unidad de ideas y de vida. Por unidad entendemos que es lo que incluye todas las ideas y todo en la vida. Y esto puede obtenerse, claro está, si Dios ha hablado y no ha permanecido silente, y al brindarnos los hechos que el hombre no encontraría por sí mismo. Entonces hay unidad, dentro de la cual está toda esa maravillosa diversidad que el hombre puede estudiar, y en donde tiene un lugar unificado, ya sea en el conocimiento o en los valores, en la vida. Fue el dadaísmo el que llevó el concepto de que todo es una cuestión de azar, a su lógica conclusión de la absurdidad última de todo, incluyendo la humanidad. De Marcel Duchamp, el desnudo descendiendo por la escalera. Duchamp quizá entendió con más claridad y con conocimiento lo absurdo de todas las cosas, incluyendo al hombre, en base al concepto del mundo del hombre moderno. Él llevó la fragmentación aún más lejos. El ser humano desapareció por completo. Él creía que lo absurdo de todas las cosas incluía lo absurdo del arte en sí. Este es un ejemplo de sus obras. Tomaba cualquier objeto a la mano y simplemente lo filmaba. Los filósofos, a partir de Rousseau, Kant, Hegel y Kierkegaard en adelante, han olvidado la esperanza de una unidad de vida y de conocimiento y han pasado a un concepto fragmentado de la realidad. Luego, los pintores pintaron de esa manera. Sin embargo, los artistas, siendo hombres sensibles, rápidamente llegaron a entender cuál iba a ser el final de este concepto, y este era que todas las cosas son absurdas. El norteamericano Jackson Pollock es tal vez el ejemplo más claro, al pintar deliberadamente, de una forma que nos dice que todo es fortuito. Así fue como Pollock creó algunas de sus obras. Así sus pinturas fueron un producto del azar. Un momento, ¿acaso no hay orden en estos rasgos de pintura? Sí, porque verán, no era en realidad el azar el que daba forma a sus lienzos. El universo no es un universo fortuito, tiene un orden. El movimiento de esta lata de pintura que se columpia sigue el orden del universo en sí. Este no es lo que estos pintores dicen que es. Fue una filosofía humanista en bancarrota que primero enseñó que la razón conducía al pesimismo y el optimismo solo se puede encontrar en el área de la sinrazón. Esta básica idea se filtró directamente en el arte y luego en la música clásica y luego en la música popular. Empezó con los últimos cuartetos de Beethoven. No es que sean modernos, pero fue un cambio de la música anterior. En Francia, Claude Debussy abrió el camino para la música moderna.
Muchos de nosotros sentimos una profunda admiración por su música y en verdad la disfrutamos mucho. Pero Debussy abrió el camino no a no resolver nada, como los compositores alemanes lo hicieron, sino para la fragmentación, una fragmentación paralela a la fragmentación de la pintura. La fragmentación fue de gran influencia en casi todos los compositores subsecuentes en la música clásica, así como en las formas últimas de jazz y rock. En Alemania, después de Beethoven y sus cuartetos, vinieron Wagner y Mahler. Luego Schoenberg, con su escala de 12 tonos. Aquí hay perpetua variación, pero jamás resolución. Este es Karlheinz Stockhausen. Estamos escuchando una partitura de música electrónica. En lo que se refiere al elemento del azar, fue parte de la obra de Stockhausen, que es lo que lo une a John Cage. Cage pensaba que el universo era un universo aleatorio. Para expresar esto produjo música al azar. Esta música se transformó en auténtico ruido. Significativamente, intituló a esta composición Música para Marcel Duchamp.